Bueno, ahora sí vamos a enseriarnos. Felipe Mujica, secretario general del MAS con nosotros. Ya le celebramos su cumpleaños y ahora vamos a hablar un poco de las cosas que pasan porque, fíjate, a Trump, el 4 de noviembre, en las elecciones, que estaban gobernadores, varios legisladores y no sé cuántas consultas en varios estados, todas las perdió. Las encuestas dicen que está en 32. En el voto latino se cayó a 22, después que tenía 50 y pico. Y hay una situación de marchas y protestas. 7 millones de personas salieron a protestar diciendo que él no era rey, no rey. Y ahí las redadas han generado un malestar, porque aun cuando tengas tus papeles te agarran, hay maltrato, denuncias de violación de derechos humanos. Y para colmo ahora ocurre este episodio de la lancha donde matan a 2 personas y se está hablando de que eso es un juicio, un asesinato común y corriente. Y eso le ha generado enormes problemas y la posibilidad de invadir Venezuela tiene 70% de rechazo. ¿Cómo tú ves el marco interno que tiene Trump? ¿Eso le facilita o no le facilita? Porque lo de Gaza, un día dice o no, ahí se caen a plomo por cualquier cosa, y lo de Ucrania no termina de resolverse. Bueno, yo creo que si alguna palabra que pudiéramos conseguir que describe claramente la conducta del presidente de los Estados Unidos es que eso es un tira y encoge, ¿no? Todos los días ocurre una cosa distinta. Un día se les ocurre decir que hay una reunión para resolver tales o cuales cosas. Al día siguiente aparece un vocero diciendo que eso no ocurrió, sino que lo que ocurrió fue otra cosa. En este momento está planteado supuestamente una rueda de prensa que él va a dar a las 3 de la tarde, hora venezolana, donde él va a informar, no se sabe de qué. Después dijeron que iba a informar sobre el tema venezolano, pero nada de eso está confirmado por ninguna parte. Perfectamente puede ocurrir que él dé la rueda de prensa y el tema sea Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Allí lo que hay es montada toda una narrativa que tuvo una apuesta inicial, que era utilizar todas las intimidaciones, todas las amenazas que tuvieron presentes sobre Venezuela. Eso tuvo las consecuencias que se conocen en aquel momento. El primer número de muertos, que fue el mayor, 17 muertos, que eso incluso en el caso venezolano hubo funcionarios que hasta negaron que eso había ocurrido y después no tuvo más remedio que asumirse que efectivamente ese hecho había pasado con las consecuencias del caso. Entonces, como son todas las cosas en la política, el presidente norteamericano venía actuando de la manera que venía actuando, creyendo que se la estaba comiendo, creyendo que todo le estaba saliendo bien y que sus contactos en Venezuela lo estimulaban a que siguiera haciendo lo mismo. ¿Qué ocurrió? Bueno, vino un proceso electoral, vino una consulta a la población, a una parte, pues no fue toda, de la población norteamericana, y en los 4 sitios donde hizo la consulta perdió las elecciones. Es evidente que ese hecho político frente al futuro que él tiene, ahí vienen supuestamente, creo que es en febrero o marzo, unas nuevas elecciones en los Estados Unidos. Él todavía le queda un periodo de gobierno más o menos largo, y frente a eso, con toda la protesta, con todo lo que ha ocurrido, con todo el señalamiento de la gente en la calle, incluso los Estados Unidos está pareciendo cada vez más a un país en donde la gente no estuviese viviendo en las condiciones que sabíamos que vivían antes. Parece que eso también Hay una inflación ha fuerte. tenido muchos problemas. A eso hay que agregarle toda la conducta que ha tenido el gobierno norteamericano con toda la inmigración, sobre todo la inmigración venezolana, que todo eso va generando, por supuesto, una respuesta en donde no hay ninguna aprobación, sino hechos negativos. Frente a eso, es de suponer que en este momento el comando del presidente norteamericano y él mismo deben estar estudiando detenidamente en dónde termina todo este desastre que ellos han armado en el Caribe, donde empezaron por Venezuela, después siguieron con Colombia, después se incorporó Trinidad y Tobago, después ahora hay una cantidad de países que se han colocado frente a las circunstancias de lo que significa la amenaza norteamericana, y ellos tienen que estar repensando qué es lo que van a hacer. Yo creo que la mejor salida que ellos tienen, al igual que para Venezuela, es que se produzca una salida en la cual se pueda conciliar todo este conflicto, se pueda buscar una salida acordada y que ojalá esa salida acordada
tenga que ver no solamente con el problema entre el gobierno norteamericano y el gobierno de los Estados Unidos, sino que tenga que ver con todo el conflicto que está desarrollado acá y allá también, porque lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema del petróleo, termina afectando la economía venezolana, termina afectando el gobierno de los Estados Unidos, porque no es cualquier cosa lo que ha ocurrido cuando ellos perdieron la posibilidad de ser el principal consumidor de petróleo que había, del petróleo venezolano, que eran los Estados Unidos. Eso desapareció y eso afectó, por un lado, a Venezuela y por otro lado afectó de otra manera, pero afectó también a los Estados Unidos. Ahora, dentro de ese contexto, ojalá el gobierno norteamericano, el Consejo de Gobierno, el presidente, todos los factores se coloquen frente a la posibilidad de una salida dialogada, negociada, que es lo que le conviene al mundo, le conviene a ellos y nos conviene a los venezolanos. Y ojalá el gobierno venezolano comprenda también que esa salida dialogada y negociada implica tener que involucrar a toda la sociedad venezolana en relación a los conflictos que están planteados allí y ver entonces si, supongamos un escenario, se resuelve de aquí a diciembre, termina diciembre, comienza enero y se acabó el conflicto. ¿Qué viene entonces? Bueno, es evidente que lo que viene entonces son los conflictos del país. Entonces, ¿qué respuesta se le va a dar a eso? Ajá, pero antes de meternos para allá, fíjate, autorizaron, habían suspendido los vuelos de expatriados, ya lo volvieron a poner. El presidente Petro acaba de declarar que no hay ningún problema entre los vuelos de Venezuela a Colombia, que Estados Unidos no tiene ningún derecho a imponerle nada a nadie, porque su legislación es para ellos, no para los demás. Y dice, no, los vuelos que sigan. Mañana va a estar en Cúcuta, por cierto, el presidente Petro, y se esperan algunos anuncios. Lo cierto es que todo este tema de la invasión produce, como tú dices, un día sí, un día no. La declaración, la llamada, yo dije aquí que la llamada había ocurrido, pero nadie sabía que el contenido de la llamada. Sin embargo, aparece en periódicos diciendo que el presidente Trump le pidió al presidente Maduro que renunciara, que se fuera, no sé qué cosa. Después de eso, Maduro da una declaración diciendo que él fue electo, que él es el presidente del pueblo, que él significa la nación y que él no está planteado su salida del pueblo. Más o menos eso es lo que dice. Ayer reestructuraron la dirección del PSUV y tú ves que los tonos suben y bajan. Pero hay una situación que termina volviendo uno como loco, porque puede que esto se eternice, ya van 3 meses, puede que esto pase y pase el tiempo y siga lo mismo. Tú ves, por ejemplo, que eso lo hemos señalado en otros momentos, que hay una parte que es el conflicto en términos de violencia, de gobierno a gobierno, y hay otra parte que es el conflicto de los seres humanos que vivimos en este país. Tú ves, por ejemplo, lo que ha ocurrido estos días con esas decisiones sobre el espacio aéreo, la prohibición, la no prohibición, la suspensión de vuelos por aquí y por allá, la decisión del gobierno venezolano entonces de impedir que tales o cuales líneas aéreas puedan venir a Venezuela. Todo eso es que termina afectando A la gente. Primero a la gente, después a los negocios A los que negocios. están allí, que forman parte también de los problemas importantes, porque se supone que si esas líneas aéreas dejan de funcionar, por ejemplo, nosotros tuvimos este fin de semana una reunión en Caracas de los compañeros de todo el país y hubo que traerse algunos que se vinieron, no sé de qué manera, en avión, venía de Nueva Esparta. Ese fue el domingo. ¿Tú sabes cuántas personas iban en el vuelo que salió de aquí? 20. 14 personas. Mi hermano, Eduardo, tiene toda su familia, los hijos, los nietos, fuera de Venezuela, los tiene en Europa. Tenía programado un viaje para irse el lunes en la mañana a Bogotá, a España, directo. Entonces tuvo que cambiar todo eso, buenas a primera, y salió corriendo a montarse un avión para ir a Bogotá. Y en este momento todavía está en Bogotá para después salir para Madrid. Ahora, eso le ha ocurrido a centenares de venezolanos que estando fuera de Venezuela o estando en Venezuela están padeciendo exactamente la misma situación, producto de ese tejemaneje que no se sabe nunca para dónde va en definitiva. Quédate ahí para seguir. En el próximo negro comentamos todas las incidencias de de este lamento, porque no hay nada bueno
en estas amenazas y en este conflicto. Nada bueno hay ahí. Ya regresamos.